respetuoso de su tiempo. Nuevamente llevamos esta segunda parte de la clase, empezando el primer objetivo para que lo tengan presente. Estamos hablando sobre el cuarto y quinto mandamiento en nuestra lección número 5. Perdimos conexión hace unos momentos, pero creo que ya todo está estable. Estamos esperando y vamos a seguir dictando la clase mientras entran nuestros otros compañeros para que lo tengamos en cuenta y presente. Bueno, vamos a hablar sobre el cuarto y el quinto mandamiento. Empezamos con el cuarto mandamiento. ¿Recuerdan ustedes cuál fue el cuarto mandamiento, la cuarta palabra, la frase que Dios compartió con su pueblo? ¿Cuál fue esa cuarta frase? ¿Qué fue lo que dijo en el Éxodo 20? Jessica, adelante. Muchísimas gracias. El cuarto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, eh, para que tus días se alarguen. Bueno, honra a tu padre y a tu madre. No, excelente, muy bien. Toda esa frase hace parte de ese Sí, cuarto mandamiento. Muy listo. bien, Jessica, excelente. Para que tus días se alarguen en la tierra, que Jehová tu Dios te da. Muy bien, excelente. Y esto lo encontramos en Éxodo 20 al 12. Para los que se están conectando, ya empezamos con el cuarto mandamiento. Estamos compartiendo qué es. Jessica nos acaba de contestar que el cuarto mandamiento lo encontramos en Éxodo 20, versículo 12, que es honrar a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Un mandamiento con una promesa. Vamos a hablar qué significa esa promesa, qué no significa. También vemos el cuarto mandamiento en el Nuevo Testamento. Leemos en Efesios 6, 1 al 3 que dice lo siguiente: Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con una promesa para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Dios usa a los padres para bendecir a sus hijos. Recibimos nuestros cuerpos y vidas de nuestros padres. Son la primera cosa, entidad, persona, autoridad puesta sobre nosotros para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Nosotros como bebés no podíamos hacer absolutamente nada y Dios estableció este grupo de personas, nuestros papás, en este caso, autoridades por encima de nosotros para protegernos, para edificarnos, para preservarnos, para mantenernos con vida, etcétera, etcétera. Ellos nos cuidan, nos nutren, nos edifican. Los padres son los representantes de Dios. Dios no solo nos ha ordenado a amar a nuestros padres, no solo a sentir este deseo de amarlos, pero también a honrarlos. ¿Qué significa el honrar a un padre? Cuando escuchas la palabra honrar, puedes que pienses de diferentes formas, pero entendemos es la idea de estimarlos, de respetarlos, escucha esta palabra que es controversial en nuestra comunidad el día de hoy, de someterse a ellos, de servirles con humildad y reverencia. Y esta idea del someternos la vamos a hablar en esta clase bastante. Vamos a tratar de compartir qué significa esto de someternos y qué no significa. Deme un segundo mientras comparto nuevamente el link con uno de sus compañeros para que pueda entrar a la lección. Un segundito. Muy bien. Entonces, seguimos con ese entendimiento. La idea de honrar es la idea de someternos, de servir, de respetar a nuestros padres, en este caso, a las autoridades puestas por encima de nosotros. Aparte de nuestros padres, Dios también ha puesto autoridades diferentes en nuestras vidas. ¿Puedes tú mencionarme algunas de esas autoridades, las cuales Dios incluye también en este cuarto mandamiento? ¿Recuerdas tú cuáles son algunas de esas autoridades que Dios incluye? Para los que acaban de llegar, estamos compartiendo el cuarto mandamiento, la idea de honrar a padre y madre, de respetarlos, honrarlos, que son una autoridad instituida por Dios. Estoy grabando esta clase para que lo tengan presente. Si se vuelve a desconectar, la voy a seguir grabando, voy a compartir esto por el grupo de WhatsApp para que lo tengan presente. Pero ahora estamos compartiendo autoridades que Dios pone por encima de nosotros, también incluyendo
en el cuarto mandamiento, no solo a los padres. Roberto Saavedra, adelante, por favor. Roberto. Si pudieras compartir con nosotros, Roberto, ¿cuáles son esas autoridades, qué otras autoridades Dios ha puesto sobre nosotros? Tienes tu mano levantada. Roberto, no hay ningún inconveniente, Roberto. Podemos volver a ti en unos momentos. Voy a darle la palabra a Jerónimo. Por temas de tiempo vamos a seguir adelante. Jerónimo, tienes tu mano levantada, adelante. Una de las autoridades que tenemos que respetar como el gobierno, la policía, los maestros y también respetar nuestro hogar, nuestras esposas, porque es la que nos hace las cosas. Esas son las autoridades que tenemos que respetarlas y nuestros padres, ¿ves? Porque muchas veces en estas nuevas generaciones ya no respetan a los padres, ¿ves? Por lo menos aquí en Nicaragua a los padres le dicen viejo, oye viejo, ¿ves? Ya lo llaman por su nombre, ya no lo llaman por padre. Entonces, es bastante importante ese mandamiento porque es honrar no solo a los padres, sino a nuestras autoridades que nos gobiernan, las que nos cuidan, por lo menos la policía cuida nuestra estabilidad en la calle, que no nos suceda nada. El gobierno cuida de nosotros para que no nos falte nada. ¿Ves? Y principalmente a Dios, también tener que respetar a Dios. Excelente, Esa es mi, Jerónimo. Muy bien, comentaste perfectamente varias de esas autoridades, la palabra de Dios. Para los que se acaban de conectar, veo que estamos todavía llegando nuevamente. Gracias por su paciencia. Estamos grabando hablando del cuarto mandamiento, el honrar a padre y madre, honrar las autoridades por encima de nosotros. Y compartimos ahora que no solo son los padres y las madres, pero que la palabra de Dios también es bastante clara en diferentes versículos que aquí tengo a continuación de establecer líderes y autoridades que Dios ha puesto en el cuarto mandamiento también, líderes de iglesia, por ejemplo, el pastor, los diaconisas, los diaconisos, las personas que sirven en el consejo, en el concilio de la iglesia, los líderes en el gobierno, en Marcos 12:17, autoridades instituidas por Dios, lo que Dios nos ha puesto para protegernos, para crear leyes que promuevan el bien y que promuevan su palabra. También en Efesios 6:5 al 8 leemos supervisores y jefes. Nosotros que trabajamos puede que sea en un restaurante o en una compañía que tienes a supervisores y jefes por encima de ti son incluidos en este cuarto mandamiento. También, como Jerónimo nos menciona, policías, maestros, personas que nos edifican, que personas mayores, etcétera, etcétera, que en Romanos 13 leemos estos puntos. En Romanos 13, el capítulo que pedí que leyeran para el día de hoy, vemos estas autoridades que Dios ha puesto por encima de nosotros. Y Dios nos dio estas autoridades para bendecirnos con la idea de que estas autoridades nos concedan alimento, nos concedan un hogar, nos protejan, nos den seguridad, nos den educación y a través de ellas seamos preservados, seamos protegidos. Las autoridades cristianas en específico cumplen fielmente sus deberes cuidando a sus hijos. Este entendimiento es que de la misma forma que tú y yo tenemos autoridades por encima de nosotros, muchas veces en las que Dios también nos da autoridad a nosotros y pone a personas debajo de nosotros. Si tú eres un papá o una mamá y tienes hijos, Dios ha puesto personas debajo de ti para que tú fielmente cuides y protejas de ellos. Si te ha hecho jefe o supervisor, ha puesto personas debajo de ti para liderarlos con amor en Cristo y con la palabra fiel en tu corazón para ser una persona fiel ante los ojos de Dios. Si eres una persona del gobierno, un policía, un maestro, así como yo, un maestro de clase, Dios ha puesto personas, a hijos debajo de nosotros para su edificación, para su crecimiento y para hacerlo de una forma en amor, con una intención de ser fiel ante Él.
Que sí, y reconocer nuevamente esos dos principios, que existen autoridades sobre nosotros y que de la misma forma Dios también nos bendice poniéndonos como autoridad y teniendo personas debajo de nosotros. Queremos entender esas dos verdades. Las autoridades podrían ser no perfectas y de hecho en muchos casos por culpa del pecado la autoridad es imperfecta. Esto no significa que la voluntad de Dios cambie. La voluntad de Dios es que respetemos a la autoridad, a una autoridad porque Él fue quien la instituyó. Y no significa tampoco que tú te dejes engañar y crees esta mentira en tu mente de que toda autoridad es mala. Es un ataque del enemigo que nos hace pensar que toda autoridad, que el someternos, palabra controversial, la vamos a hablar más seguido, el someternos a una autoridad está mal. El someterse a una autoridad que es abusiva, que es grosera, que falta el respeto, que maltrata, eso está mal y es peligroso. Y Dios habla al respecto. Y vamos a compartir eso en el tercer objetivo, de cómo es que sabemos cuando tenemos que no someternos a una autoridad. Pero por lo general, la intención, la voluntad de Dios es que nos sometamos a una autoridad porque Él fue quien la instituyó con la idea de bendecirnos, de protegernos, de ayudarnos. Nuestros padres, por lo general, quieren amarnos. Nuestros maestros, por lo general, quieren edificarnos. El gobierno, en lo general, la intención es protegernos y ayudarnos a vivir una vida tranquila. En lo general, no siempre pasa por culpa del pecado, son imperfectas. Igual quiere Dios que los honremos, sirvamos, amemos y obedezcamos. Nuevamente, no significa que debemos estar en relaciones abusivas o en situaciones contra la voluntad de Dios, esto lo vamos a hablar más seguido, pero somos motivados por el amor de Cristo a obedecer la voluntad de Dios. Debemos reconocer que en amor en Cristo somos motivados a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo no nos merecemos absolutamente nada. Tú y yo no merecemos ninguna bendición en absoluto. No lo mereces, pues no lo merecemos. ¿Por qué? Porque hemos roto la ley de Dios de un montón de maneras. Somos culpables de la muerte eterna. Somos culpables y merecemos es estar completamente separados de aquella persona, Dios, que es buena, perfecta, justa, amorosa al 100%. Y no merecemos ninguna de esas cosas, las cuales son parte de Él. Y que tú y yo experimentemos tener eh, amor por nuestra familia, que tú y yo experimentemos tener protección de un gobierno, que tú y yo experimentemos tener una instrucción fiel, sabia, por medio de maestros, son una bendición la cual no merecemos. Y por amor a Cristo, obedecemos su voluntad de seguirlo a Él. Y también por amor a Cristo entendemos que Dios se sometió a gobiernos injustos, sometió a personas que le faltaban el respeto, autoridades que abusaron de su autoridad, la cual él instituyó. Cuando él vino a esta tierra, él murió por culpa de un gobierno corrupto. Él murió por culpa de personas que abusaron de su autoridad, los líderes religiosos. Dios mismo entiende esas dificultades por las cuales nosotros pasamos. Dios mismo, Jesús, entiende todas esas dificultades por las cuales nosotros debemos someternos a la hora de seguir su voluntad. Lo hacemos en amor a Cristo, recordando todo lo que Él vivió por nosotros. En Colosenses 3:17, entonces leemos el siguiente pensamiento: y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, al Padre, por medio de Él. Dios, guíanos a respetar y honrar las autoridades en palabra, acción y mente. No queremos hacer lo que es bueno ante nuestros ojos, queremos hacer lo que es bueno ante los ojos de Dios. Si tú quieres leer lo que pasa cuando una persona hace lo que es bueno ante sus ojos, te invito a leer el libro de Jueces en el Antiguo Testamento. Escuchas esa frase seguido: los reyes hacían lo que era bueno ante sus ojos, las personas hacían lo que era bueno ante sus ojos, y eso solo los llevó a caer en más pecado, a caer en más sufrimiento, a caer en más dolor. No queremos hacer lo que es bueno ante nuestros ojos, queremos hacer solo lo que es bueno ante los ojos de Dios. Y por medio de la palabra de Dios queremos someternos a la voluntad de Él y queremos respetar, honrar, amar, orar por
las autoridades que él ha puesto sobre nosotros. Hablemos ahora entonces sobre esa promesa la cual Él da. Dice, el cuarto mandamiento agrega una promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a hablar sobre qué significa y qué no significa. ¿Por qué? Porque tú puedes que leas esto y digas, ya, encontré la fuente de la juventud, encontré la forma en la que yo puedo vivir por años sin fin y no importa nada. Pero escucha estas palabras porque es bastante interesante que la única persona que vivió una vida perfecta bajo la ley, que vivió esta ley perfecta, la de honrar al padre, a tu madre, Dios, Jesús, eh, no vivió una vida muy larga y no vivió una vida así muy buena. Si tú sabes de la historia de Jesús, sabes que él murió relativamente joven, murió a los 33 años. La mayoría de ustedes tiene más de 33 años y ha vivido una vida más larga que la persona que vivió perfectamente en esta tierra. ¿Qué te quiero acercar en cuenta? Un principio. Este principio por medio de la vida de Jesús nos hace entender que esta promesa no garantiza que una persona viva muchos años. Esa es una gracia, una voluntad de Dios. Los años de una persona son una gracia, una voluntad de Dios. Lo que esta promesa sí garantiza, por lo general, y escúchame bien, por lo general, promete que en lo general, cuando tú obedeces las autoridades por encima de ti, vas a vivir una vida, por lo general, bastante larga y bastante buena. ¿Qué me refiero con eso? Que si el gobierno instituye que uno no debe tomar y manejar y que uno debe mantenerse a un límite de velocidad específico, ¿verdad? Si yo hago eso, no voy a tener ningún problema con el gobierno. Ahora, si yo no hago eso y me emborracho y empiezo a manejar más loco por la autopista, muy probablemente terminaría en la cárcel por muchos, muchos años viviendo una vida en el encierro, una vida la cual no consideraríamos buena. Un ejemplo de cómo esta promesa se lleva a cabo al seguir la voluntad de Dios, al seguir estas leyes del gobierno. Otro ejemplo sería, por ejemplo, con mi mamá, cuando mi mamá yo era pequeño me decía, Juan David, tiende la cama, Juan David, cómete estas cosas, estos vegetales para que te nutran. Y pues yo lo hacía porque era mi mamá y me tocaba hacerle caso, ¿verdad? Pero ella creaba hábitos en mí, los cuales el día de hoy estoy muy agradecido porque creo el hábito de la limpieza en mí, de que limpiar mi cuarto, de organizar mi casa, no peleo con ella ahora a la hora de limpiar mi cuarto y organizar la casa porque es algo que ella instituyó en mí. De esa misma forma vivimos vidas buenas y una vida larga en esta tierra. Entonces esos dos principios existen. Existe el principio de que esta promesa nos ayuda a vivir, por lo general, una vida larga, una vida buena, pero también existe el principio de que no garantiza eso. La persona que vivió perfectamente la ley de Dios, esta ley del el cuarto mandamiento, murió a los 33 años, fue abusada por un gobierno, fue azotado y murió injustamente. Que dejes que esos dos principios existan y que choquen para que podamos discernir la palabra de Dios. Luis, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor, pregunta. Luis Sí, Ceballos. profesor, ¿qué pasa con aquellos padres que no se dejan honrar? Pongo un ejemplo. Hay muchos padres que abandonan a sus hijos, hay padres que se desentienden de ellos. Y ellos dicen, bueno, yo me quiero acercar, pero no me acepta, no me da cariño, me desprecia, yo qué sé. ¿Cómo actuar siendo hijo en el caso de aquellos padres, ya sea padre o madre, que no se dejan honrar? Excelente pregunta, Luis. Muy bien. Eh, lo hacemos de la misma forma que Dios obra en nuestras vidas. Y quiero que pienses en esto. Dios no fuerza su voluntad sobre nosotros. Dios no es un Dios que nos fuerza o nos obliga. Perdón, no es un Dios que nos obliga a seguirlo, a amarlo, a aceptar su amor. Dios no es un Dios que te obliga a ti a aceptar su amor. De la misma forma, con cualquier padre, cualquier madre, cualquier autoridad, cualquier otra persona, tú no puedes obligar a alguien a que reconozca el amor que tú le quieres dar. Tú no puedes obligar a nadie a que reconozca ese servicio, esas ganas de honrarlo, las cuales tú quieres seguir. Y tú puedes honrar a una persona de lo mejor que puedas, incluso si esta persona no quiere ser honrada o no quiere ser aceptada o te ha abandonado, etcétera, etcétera.
Tú puedes orar por ellos, puedes ofrecer, tener la puerta abierta, puedes decir, tienes el derecho de decir, yo no quiero lidiar contigo, no quiero verte más, pero decides tener esa puerta abierta si en algún momento desean volver a ser parte de tu vida y desean estar en este camino contigo. Puedes hacer eso y tienes la voluntad de Dios para hacer eso. Pero no forzamos el amor. Eso no es decir que dejemos de amar, pero es la intención de seguir amando y la intención de que algún día estas personas reconozcan ese amor el cual les queremos compartir. Si me hago entender, Luis, hiciste una pregunta muy importante porque la mayoría de nosotros tiene relaciones rotas con nuestros familiares y con autoridades. Sí, por supuesto, o sea, ya está, ya no está en nosotros, está en ese padre que no se deja amar, en ese padre, pero obviamente uno tiene que orar para que el Señor toque su corazón y en algún momento reaccione. Pero de no ser así, un poco es decirle al Señor, Señor, yo puse de mi parte, hice lo mío, ya no depende de mí, y en ese mandamiento fallé, no porque yo no quise, sino porque no me dejaron. Y no es que hayas fallado en ese mandamiento y no me escuches decir eso tampoco. Lo que pasa es que ya, como tú acabas de decir, no depende de ti. Y la palabra de Dios es clara. Hay un versículo se me olvida exactamente dónde, pero dice, mantengan la paz con tal que dependa de ustedes. La intención es seguir amando, seguir respetando, seguir honrando hasta que nosotros podamos, pero no podemos forzar a otra persona que reaccione de esa misma forma que nosotros queremos vivir con ellos. Entonces, con tal que dependa de nosotros, si queremos seguir viviendo en paz, queremos honrar, queremos amar, pero si ya sale fuera de nuestra zona de autoridad y de control, si depende de otra persona, ya eso es problema de otra persona, no es que tú hayas fallado al romper este mandamiento. Y recordamos que el mandamiento, el cuarto mandamiento, recalca no solo nuestros padres, nuestras madres, pero todas las autoridades que Dios ha puesto por encima de nosotros, todas las autoridades que hablamos hace unos momenticos, del gobierno, los maestros, las personas mayores, el policía, el doctor, etcétera, etcétera. Sí queda más claro, Luis. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Jerónimo, tienes tu Totalmente, mano gracias. levantada. Jerónimo, tienes tu mano levantada. Pregunta. Sí, profesor. Ahora los hijos no respetan, por lo menos aquí pasó un suceso en Managua, ¿ves? Una profesora le decía a la hija que no saliera, que no fuera porque es menor de edad con el novio. Y ¿qué hizo? Discutió con la hija y vino la hija, le pegó 64 puñaladas, mató a la mamá. ¿A dónde está honrar al padre? ¿Ves? Y aquí pues las autoridades son cochinas porque ahí solo le dan condena 6 años. Yo la mandé a cadena perpetua porque mató a su madre, quien le dio la vida. ¿Ves? Pero bueno, así son las autoridades sí son puestas para castigar, no para meter en miedo. ¿Ves? Pero póngase a imaginar usted la gran grosería que hizo esa mujer, 15 años, y le pegó 64 puñaladas a la mamá. Y todavía se fue al gimnasio, se lavó las manos, se cambió de ropa y se fue al gimnasio. Y después llamaba a las colegas de las maestras para que le dijeran que le habían metido a robar a la mamá. Hasta que dieron el saco de la ropa de ella y ella confesó que ella lo había matado. Correctamente. Y ese es el problema, porque nosotros como padres tenemos culpa cuando le damos alas a los hijos. De chiquito tenemos que enderezarlo, decía mi mamá, el árbol se endereza de chiquito, no se endereza ya grande. Y es muy triste ese suceso que pasó y ve, ahí es donde me pongo a pensar el cuarto mandamiento. ¿A dónde está la honradez? ¿A dónde está Excelente, honrar? Jerónimo. Muy bien. El punto que acabas de hacer es el punto que vamos a hablar ahora de qué protege Dios con el cuarto mandamiento. Dios protege los representantes de Dios. Vemos, como tú mencionaste, muchos casos de personas que simplemente no respetan al punto de matar a alguien. Vamos a hablar de esto ahorita en el quinto mandamiento también en unos momentos. Pero el cuarto mandamiento protege a los representantes de Dios, protege las bendiciones que recibimos de las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, la instrucción en la palabra salvadora, ley y orden, necesidades diarias y cuidado amoroso. Vemos que el cuarto mandamiento nos protege a nosotros y protege a las personas a nuestro alrededor
que tienen autoridad y que Dios en su misericordia y en su voluntad ha declarado como autoridad sobre otras personas. Compartamos ahora el quinto mandamiento. Por temas de tiempo lo voy a compartir con ustedes. El quinto mandamiento, la quinta frase, palabra que él habla en el Éxodo 20 es no matarás. Éxodo 20, 13, versículo 13, para que lo tengas presente. En este mandamiento, ya hablamos un poquito, no es que los otros mandamientos sean importantes, pero estamos tocando temas bastante duros. La vida es un don precioso de Dios. La vida es un don precioso de Dios. El tiempo que Dios nos da aquí en esta tierra es nuestro tiempo de gracia, es tiempo para poder conocerlo, para poder entender quién es Él, entender su amor y podamos experimentar ese regalo de la fe y verlo todos los días de nuestras vidas en el cielo. Es un tiempo de gracia. Dios desea que apreciemos y protejamos el precioso don, regalo de la vida. También vemos el quinto mandamiento en Mateo 5, en el Nuevo Testamento, no solo en el Antiguo, pero en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús dice, ustedes han oído que se dijo a los antiguos, a las personas de esa época, no matarás, Éxodo 20, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero les digo, Jesús, les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y dice, cualquier persona que tenga odio y llame a una persona, le diga bruto, tonto, estúpido, tarado, será culpable de haber roto este mandamiento. Por Mateo 5, vemos que quebramos el quinto mandamiento no solo cuando matamos a alguien físicamente, sino también cuando guardamos enojo y malos pensamientos contra un hermano. Yo he hecho este punto ya varias veces a la hora de hacerles caer en cuenta sobre su pecado, de que es un acto del corazón, una voluntad del corazón, no solo un acto físico, pero el pecado proviene del corazón. Y en este mandamiento la idea no es solo odiar a alguien, pero quiero que lo pienses de esta forma. Hay, y mira, yo empiezo a hablar de personas que odio y que no me caen bien y tengo aquí la persona en mi mente. Es que el pecado es así, el pecado es así, es muy presente en nuestras vidas. A la hora de nosotros matamos a alguien cuando odiamos a esta persona al punto de que esta persona no existe. Y el odio usualmente tiene esa intención en el corazón, que es deshacerse totalmente de una persona. Psicológicamente hablando, compartimos que el odiar a alguien es simplemente decir, esta persona no existe en mi vida y no quiero que esta persona exista en mi vida y me alejo de ti porque no me gustó, o como dijiste esto, o como me trataste, la cosa que dijiste conmigo, etcétera, etcétera. Y de esa forma entendemos como estas palabras de Jesús pues nos tocan y nos hacen caer en cuenta del espejo de la ley que nos muestra nuestro pecado, que muchas veces a nosotros las personas son difíciles y nos caen mal y en vez de tratarnos con amor y con paciencia y con perdón, nos tratamos es con odio y con ganas de separarnos completamente. Y al hacer eso, veamos un asesinato en nuestro corazón hacia esta persona y somos culpables de romper el quinto mandamiento. ¿Qué protege Dios entonces con el quinto mandamiento? Este mandamiento protege el don del cuerpo y la vida, el regalo del cuerpo y el regalo de la vida. El quinto mandamiento nos muestra otra manera en que podemos amar a nuestro prójimo. Recordamos, estamos hablando ya más específicamente de nuestras relaciones interpersonales con del cuarto al décimo mandamiento. Y nos muestra cómo amar al prójimo. Dios quiere que cuidemos físicamente a los que están a nuestro alrededor. Dios quiere que nos protejamos mutuamente de cualquier mal o de cualquier daño que pueda venir a nuestro cuerpo, a nuestros corazones, a nuestros hermanos, hermanas en Cristo. Quiere que evitemos comportamientos que lastimen a otras personas. Dios quiere que todas las personas sean defendidas, sean liberadas, sean protegidas de la maldad y violencia. Y ha puesto este mandamiento, el no matarás, como un muro, como un escudo, como un fuerte, un refugio, una fortaleza alrededor de cada persona en la tierra, para que nadie les haga daño. Ha puesto este muro, este refugio, esta protección sobre encima de ti, sobre encima de mí, sobre encima de cada uno de nosotros, para que nadie nos haga daño, para que reconozcamos la importancia de amarnos y respetarnos, que es un mandamiento de Dios. ¿Qué quiere que hagamos Dios según el quinto mandamiento?
Leemos 1 Juan 4:7 que nos enseña, amémonos unos a los otros, amemos a nuestro prójimo, animémonos, apoyémonos, seamos pacientes, no paguemos mal por mal, pero hagamos el bien. Este es un punto importantísimo, el seamos pacientes. Lo mejor de ser parte de una iglesia es que puedes estar con personas. Lo mejor es que puedes estar con personas. Y lo peor es que puedes estar con personas. Es una dinámica bastante chistosa porque eh, tú te puedes ver en tu vida personal y puedes entender que tú no eres una persona fácil. Yo no me considero una persona fácil de amar. Tengo muchas cosas pequeñas que me molestan y que me causan estrés y que me enfadan. Me enfado muy fácil. No me gusta ciertas cosas. Me gusta que haya orden. Y de esa misma forma, cada persona tiene sus cositas, tiene sus cosas que los hacen enojar, que generan estrés en otras personas. Y la palabra de Dios quiere que seamos pacientes, que no paguemos mal por mal, pero que hagamos el bien. La única forma, y porque vamos a hablar ahorita del gobierno, la única forma en la que tú puedes vencer el mal no está haciendo mal, porque si tú haces mal, estás añadiendo más al mal. La única forma en la que tú puedes vencer al mal es haciendo el bien, y el bien es el que vence al mal. Eso es un principio, un fundamento, el cual vamos a expandir ahorita más. La única forma en la que tú puedes vencer al mal es haciendo el bien, porque el bien cambia lo malo, pero reconocemos esta intención de ser pacientes con las personas. También Dios quiere que por medio del quinto mandamiento seamos bondadosos y misericordiosos y que perdonemos como Dios, que recordemos que tú y yo no somos fáciles de amar y que aún así Dios, en vez de decir, uy, hijo de madre, Juan David, me fallaste no una, no dos, no tres, pero muchísimas veces, ya, yo no quiero estar contigo más. Él no dice eso, pero dice, Juan David, te perdono. Y lo dice no con estrés como que, ay, te perdono, pero lo dice con ganas de perdonar. Tu Dios es un Dios que quiere mostrarte su perdón. Tu Dios es un Dios que quiere dar perdón y quiere dar misericordia a otras personas. Y esto lo leemos en Efesios 4:31 al 32. Y de esas ganas de perdonar que tiene Dios, quiere que también tengamos nosotros ganas de perdonar y de amar a las personas a nuestro alrededor. Y con el quinto mandamiento también queremos ayudar en toda necesidad corporal a las personas a nuestro alrededor, que reconozcamos que tenemos muchas bendiciones en nuestras vidas y que si yo hoy puedo ofrecerle un almuerzo a uno de mis amigos que no trajo algo para comer, que me vea en la necesidad, que tenga la motivación de querer hacerlo. Que si yo tengo un montón de chaquetas en mi cuarto y tengo un montón de camisas, vea la necesidad de decir, pues yo no necesito tantas camisas ni tantas chaquetas y le puedo dar una de estas a una persona en la calle que no tiene ninguna y que está sufriendo por frío. Que ayudemos en las necesidades corporales, en las necesidades físicas a otras personas, recordando la ley y el evangelio, que no es solo físico, un acto físico, pero que el pecado viene del corazón, que se genera del corazón. Mateo 15 al 19, porque del corazón salen los malos deseos y del corazón es cuando pecamos. Nos cambian nuestras emociones, nuestras aptitudes y nos generan diferentes acciones, pero tú y yo pecamos, empieza desde el corazón. Y recordamos el Evangelio en 1 Él mismo, Dios, Jesús, llevó a su cuerpo nuestros pecados al madero, a la cruz, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes, fuimos nosotros sanados. Nosotros ahora vivimos para la justicia, para mostrar el bien, no para hacer mal y pagar mal con mal, pero para hacer el bien y mostrar la bondad, el amor, la misericordia, el perdón de Dios. Hablemos ahora ya más de temas prácticos. Compartí el cuarto y quinto mandamiento. Creo que se entienden, ¿verdad? Los entendemos y ahora queremos es aplicarlo a nuestras vidas como creyentes. Yo había pedido que escucharan el video, la historia de 1 Samuel 24, 1 al 3, donde el rey David, o David en esa época no era todavía rey, tuvo la oportunidad de romper el cuarto y el quinto mandamiento. Vemos que en esta historia David está siendo perseguido por el rey Saúl, el rey de Israel, porque él ha sido favorecido por Dios y el rey Saúl se ha puesto celoso de esas cosas. Lo persigue, empieza a querer matarlo
y David se esconde de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y termina en una cueva con sus personas. Estando en esta cueva, el rey Saúl entra a descansar sin saber que David y sus amigos estaban ahí adentro y se queda dormido. Al quedarse dormido, sus amigos de David le dicen, David, este es el momento perfecto para que tú te deshagas de Saúl y lo mates, para que ya dejes de estar corriendo y sufriendo por todos estos abusos que le está haciendo. Y el rey David responde con lo siguiente y dice, no, yo no puedo hacer eso, porque Dios lo ha puesto como autoridad sobre mí, como el rey de Israel. Y yo no le puedo quitar la vida porque Él es el ungido de Dios. Y el castigo que caería sobre mí al él ser el ungido de Dios es bastante grande. Vemos como el rey David, o David en esa época, no rompió ni el cuarto ni el quinto mandamiento, pero se mantuvo bajo la voluntad de Dios al respetar su autoridad, la autoridad que él había puesto y al respetar el regalo, el don de la vida. David cortó la manta para dejarle saber después de que Saúl saliera de que lo pudo haber matado y que cayera en cuenta de su pecado y que decidió no hacerlo porque estaba en la voluntad de Dios. Y nos recalca nuevamente cómo en situaciones prácticas podemos respetar la autoridad y podemos respetar el don de la vida. Este es otro principio que comparto con ustedes. Si estás tomando notas, para que lo tengas en cuenta. Cuando Dios da autoridad, Dios no da autoridad a una persona para que estén al mismo nivel de Dios. Escúchame bien. Cuando Dios le da autoridad a alguien, a una persona, a ti, a un gobierno, a cualquier cosa, no le da autoridad a esa cosa, a esa entidad, a esa persona para que esté al mismo nivel que Dios. La autoridad suprema todavía le pertenece a Dios. Y todas las autoridades que existen en nuestras vidas, nosotros en lo general, estamos bajo la autoridad de Dios. Quiero que lo tengas en cuenta mientras hablamos de lo siguiente. ¿Cómo actuamos bajo autoridades públicas? Queremos respetar estas autoridades, pero también queremos reconocer que estas autoridades están bajo una autoridad que es más grande y es más importante en nuestras vidas, la cual es la autoridad de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios dice y lo que quiere que hagamos. Romanos 13, 1 al 12 dice lo siguiente. Todos debemos someternos a las autoridades, el apóstol Pablo, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios y por lo tanto aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos o llevan condenación sobre ellos mismos. ¿Por qué es esto interesante que lo hablemos? Porque si tú recuerdas la vida del apóstol Pablo en esta época, él no está hablando sobre un gobierno cristiano, él no está hablando sobre un gobierno que sigue la voluntad de Dios, pero él está pidiendo que la gente se someta a un gobierno que es pagano, a un gobierno romano, un gobierno que abusaba mucho del pueblo, que robaba, que violaba personas, que sufría bastante de idolatría, de sexualidad inmoral, etcétera, etcétera. Y aún así la voluntad de Dios es someternos a estas autoridades. El punto es que la autoridad en sí no es mala. El abuso de esa autoridad es lo que es malo. Quiero que tengas ese principio presente. La autoridad en sí no es mala porque es instituida por Dios, pero el abuso de esa autoridad es lo que es malo. Y recordamos el otro principio que es toda autoridad está bajo la autoridad de Dios. Todo gobierno, toda persona, todo maestro, toda cosa está bajo la autoridad de Dios. Eh, Leemos el versículo de 13:3 al 4, porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino lo que hacen lo malo, que quieres vivir sin miedo a la autoridad, haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, entonces sí debes temer porque no lleva la espada en vano, la cápita de muerte, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que lo hace mal. La intención del gobierno es proteger al pueblo y hacer la voluntad de Dios. Pero muchas veces, por culpa del pecado, estas autoridades son corruptas y caen en tentación y abusan de esa autoridad. Y quiero, porque ya estamos pasándonos de tiempo, quiero compartir este versículo de 1 Timoteo 2, 1 al 2. Ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, secciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo y en toda piedad y honestidad. ¿Por qué hago este punto ahorita?
y vamos a hablarlo cuando no debemos obedecer a los que tienen autoridad sobre nosotros. Porque nosotros vivimos por debajo de gobiernos corruptos. Y te lo digo yo como colombiano, si estás leyendo las noticias, es el país ahorita de Sudamérica que está pasando por lo más difícil en el sentido de que se está reconociendo situaciones en las que el gobierno está abusando de su pueblo inmediatamente. Si tú eres de Venezuela, entiendes. Si tú eres de Cuba, entiendes. Si tú eres de cualquier otro gobierno de Sudamérica o cualquier otro gobierno de este mundo, entiendes que el gobierno es corrupto y abusa de su pueblo de muchas otras maneras. Y a veces sentimos esta necesidad y decimos, pues madre, tengo que hacer algo al respecto y tengo que dejar que tengo que luchar por mi pueblo y tengo que luchar por la nación, tengo que dejarle saber y echar en cara al pueblo de Dios, al gobierno, que la autoridad es de Dios y lo voy a hacer de cualquier manera posible. Y la Biblia, de hecho, es bastante clara al respecto y nos da bastante paz al respecto, porque reconoce ambas cosas, reconoce que la autoridad es importante y también reconoce que los gobiernos son corruptos por culpa del pecado. Sin embargo, lo que Dios nos invita a hacer es orar por esas personas y a obrar en maneras que demuestren humildad, que demuestren amor y demuestren respeto. ¿Por qué? Porque la intención de Dios no es crear un gobierno perfecto en esta tierra. La intención de Dios no es crear un reino perfecto en esta tierra, pero la intención de Dios es llevar a todas las autoridades de este mundo, a todos los reyes, a todos los gobernantes de esta tierra, al reino que sí es perfecto, que es el reino de los cielos. Y la única forma en la que eso puede pasar es por la predicación, por la edificación, por el regalo de la fe que proviene de la palabra de Dios. Y queremos compartir la palabra de Dios, instruir tanto a la persona de pueblo como a la persona de un gobierno altísimo, de la élite, de la clase élite, como tú quieras llamarlo, de la misma forma, tratándolos con amor y con respeto, mostrándoles su injusticia, mostrándoles las cosas que han hecho mal. De hecho, el versículo anterior nos habla al respecto. La palabra de Dios sí, también quiere que hablemos sobre la injusticia y señalemos cuando algo se está haciendo mal, pero quiere que lo hagamos con manera humilde y haciéndolo en amor y en respeto. Queremos hablar de la injusticia. No tenemos ningún problema al decir si este gobierno es corrupto porque está abusando de estas leyes. Un tema que salió en la clase en la mañana, que también es importante que se discuta cuando el gobierno crea leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Esa es una declaración grande para nosotros de reconocer esa injusticia y hacerles caer en cuenta de que nosotros no seguimos a este gobierno, pero seguimos es la voluntad de Dios. Y mientras la voluntad de Dios esté pasando por el gobierno y el gobierno esté protegiendo y esté haciendo sus cosas por medio de la palabra de Dios, estamos bien, no hay ningún inconveniente, pero al momento en el que estos gobiernos instituyan leyes, por ejemplo, el no adorar a Jesucristo, ahí decimos, espérate, ahí hay un problema. O al no leer la Biblia, ahí decimos, espérate, hay otro problema. O cuando hablamos de temas como el aborto, la homosexualidad, eh, que la palabra de Dios tiene comentarios al respecto, queremos hablar sobre esas cosas, dejarles saber y hacerlo nuevamente en oración, llevándoselo todo al Padre, en amor, en respeto y con paciencia, con mucha, mucha paciencia. No sacando armas, creando una reforma, haciendo una revolución, tratando de levantar al pueblo para que se defienda, porque la justicia es llevada a cabo por medio de Dios. Y los maltratos y los abusos son pagados y Dios va a pagar y Dios va a hacer que esas personas experimenten esa consecuencia de esos abusos que han hecho. Es una promesa de Dios. Dios ha obrado de esa forma y decide obrar de esa forma. No obedecemos a los gobiernos cuando estas personas eh, sobrepasan la autoridad de Dios. Y tenemos el versículo bíblico para que tú lo tengas presente. Esto es palabra de Dios, esto es palabra mía, no es palabra de la iglesia, es palabra de Dios. Hechos 5, 27 al 29. Es necesario, no es una sola sugerencia, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si un hombre te dice, un gobierno te dice, una autoridad, tu papá, tu mamá, te dicen que no leas la Biblia, que es estúpida, que es tonta, que no tiene nada que ver, que la botes a la basura, puedes decir por medio de la palabra de Dios, espérate un segundo, tengo que seguir la voluntad de Dios antes que seguir la autoridad que Dios ha puesto sobre mí. Otro principio para que tú empieces a discernir la palabra de Dios
con tus estudios y en tu vida personal, en tu cultura, en los eventos que están pasando a tu alrededor. ¿Qué aprendimos en la clase el día de hoy? Aprendimos que es la voluntad de Dios que honremos y obedezcamos a nuestras autoridades. Aprendimos que es la voluntad de Dios que no hagamos mal ni causemos daño a nuestro prójimo en su cuerpo, que protejamos el don, el regalo de la vida. Y aprendimos que Jesús obedeció perfectamente el cuarto y el quinto mandamiento en nuestro lugar. Podemos tener paz que a la hora que fallemos de obedecer estos mandamientos, tenemos a la persona perfecta que lo cumplió por nosotros y que nos ayuda a vivir vidas de agradecimiento. Hacemos estos mandamientos no para ganarnos el favor de Dios, pero para darle gracias a Él por esa salvación y ese favor que Él ya nos dio a nosotros. Quiero que eso nos quede bastante claro durante el curso y de hecho es una pregunta en su proyecto final, eh, para que lo tengan presente. Compartí mucho con ustedes. Les pido perdón nuevamente por esa falla tecnológica que tuvimos, pero sí quiero darles la oportunidad de hacer preguntas, de que si tienen algún comentario, que por favor lo compartan ahorita. Pregunta algo que estén viviendo, que digan cómo puedo aplicar esto o qué significa esto. Hablamos un poquito sobre el aborto, hablamos un poquito sobre los padres, honrar a los padres que no están presentes, hablamos un poquito de los niños desobedientes. Pregunta sobre el cuarto, el quinto mandamiento. ¿Qué piensan? Mi intención es que estas clases sean bastante claras para ustedes. Mi intención es que estas clases los edifiquen a ustedes, que yo les muestre lo que dice la palabra de Dios para que ustedes tengan esta confianza a la hora de experimentar diferentes circunstancias en su vida y nuevamente en lo personal, que no se dejen echar cuento de nadie, que ustedes sean edificados y puedan entender bien qué es lo que dice la palabra de Dios. Roberto, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Eh, no, mi pregunta era, ¿se escucha ahí, pastor? Hermano, Sí, sí, adelante. no sé si entrará en el cuarto mandamiento, eh, ¿cómo era? Algo dijeron hoy ustedes que yo quería preguntar ya, pero lo único que quedó es la parte que sabemos que tenemos que pagar nuestras deudas, todo. Cuando Jesús le dice, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, también se refiere a pagar los impuestos y todas esas cosas, seguramente que entrará en el cuarto mandamiento o en el quinto, no sé en cuál entrará. Sí, correcto. Entendemos que eh, el gobierno ha instituido ciertas leyes para poder mantenerse y para poder protegernos. Una de esas son los impuestos. La intención de los impuestos es poder fundar y poder tener una cantidad de dinero para poder tener estas instituciones gubernamentales en nuestros países. Puede que sean médicas, puede que sean militares, pueden que sea de protección para el pueblo o de proveer cosas para el pueblo, etcétera, etcétera. Esa es la intención, pero nuevamente reconocemos que hay muchas de esas cosas que son abusadas. No sabemos qué tan grande el abuso es, simplemente no lo sabemos, pero sabemos que por lo general tiene la intención de bendecirnos. Entonces, si el gobierno nos pide que hagamos eso y no va en contra de Dios, podemos seguir dando. La idea es dar la ofrenda, dar nuestras bendiciones a Dios, obviamente, para el uso de su pueblo, para el uso de su reino, y uno de esos usos es la institución del gobierno, y entendemos que Dios lo instituyó. Vimos los versículos en que Dios instituyó el gobierno, y le damos a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sí, podemos darle el dinero porque el gobierno ellos hacen el dinero. Cada país tiene su propio dinero. En Colombia son los pesos y tienen la cara de los presidentes de nosotros. En Argentina me imagino puede ser algo similar. Ellos hicieron su dinero, hicieron esta forma para que pudiéramos tener este comercio entre personas. Y si ellos lo crearon, tienen el derecho de decir, bueno, queremos un poquito de esto nosotros también y seguimos esa ley confiando de que Dios sigue proveyendo para nosotros, de que Dios sigue ayudándonos y confiamos de que la alabanza y la autoridad suprema le pertenece a Dios. Ahora, si te están pidiendo una cosa específica o un dinero específico para que se quemen Biblias o algo así por ese estilo, si me hago entender que se quemen iglesias o cosas así, si puedes decir y tienes la motivación por medio del Espíritu Santo de decir, eso sí que no, y eso yo no lo quiero hacer.
Vemos el ejemplo de la historia de Daniel se me olvida en qué capítulo de la Biblia es, pero la historia de Daniel con los leones, cuando está en exilio en Babilonia, el rey de Babilonia, o a un judío, le ordenó a todo el mundo que se alabara y que solo adoraran al rey, el rey de Babilonia. Y Daniel, siendo judío, siendo parte del pueblo de Dios, dijo que no lo iba a hacer. Y en vez de armar una reforma y salir con armas a defender a su pueblo, simplemente lo hizo de forma pacífica y dijo, yo no voy a hacer esto, voy a seguir orando y alabando solo a mi Dios. Y cuando le preguntaron por qué no se arrodillaba, dijo, es que solo existe un verdadero y único Dios y es este y esto es lo que dice él en sus mandamientos. Lo mandaron a los leones y Dios lo protegió. Y de esa misma forma, nosotros podemos decir no de una forma pacífica, tranquila, calmados y sabiendo que la confianza, el poder de Dios está sobre nosotros y que Él nos ayuda en cualquier situación. Pero esa es muy buena pregunta, Roberto. Darle a César lo que es de César, pagar los impuestos del gobierno porque ellos hicieron el dinero y nosotros confiando que Dios provee todas nuestras necesidades. ¿Sí me hice entender, Roberto? Sí, gracias, profesor. Bueno, Muy buena pregunta. Luis, tienes tu mano levantada. Adelante. Luis. No, ya se me, ya. La pregunta era con respecto a lo que dijo Roberto un poco, y bueno, ya me quedó claro por el concepto, ¿verdad? Hay que obedecer a las autoridades, aunque no estemos de acuerdo con ellas, aunque las leyes no sean justas, tenemos que obedecerlas porque así es, de esa manera agradamos al Señor. Pero claro, esto se vio mucho en las pandemias, hubo mucha incertidumbre, hubo mucha discrepancia con respecto justamente a la escritura del apóstol Pablo, hasta creo que muchos han cuestionado ese mandamiento porque nos prohibían, nos metieron en la casa y ahí tenía que ver con el tema de la promulgación del Evangelio. O sea, en ese sentido no tenía ningún derecho, yo creo, o sea, había mucha controversia, pero cuando ya te prohíben hablar del Señor, te prohíben salir a compartir el Evangelio, yo creo que ahí es como que es mejor hacer la voluntad de Dios y no la de los hombres, desde el punto de vista mío, ¿no? Es complicado siempre aceptar la injusticia como algo que está bien y que está establecido por Dios, ya que Dios no prueba nunca la injusticia. Pero claro, si lo vemos desde el punto de vista que nosotros mismos merecemos la muerte y no merecemos esta gracia que hemos recibido, ahí es como que la cosa cambia, ¿verdad? Excelente, Luis, muy buen comentario. Con el tema de la pandemia, como tú dices, y la mayoría de las circunstancias, la mayoría de las cosas por las que vivimos son muy complicadas, no son blanco y negro, pero hay cosas que simplemente son tan complicadas que necesitamos llevarlo todo en oración al Padre. Y hay muchas veces en las que sentimos esa incertidumbre y decimos, pues madre, ¿será que lo hice mal? ¿Será que pude haberlo hecho mejor? eh, la embarré, siento esta culpabilidad sin siquiera saber si sí soy culpable o no. Y en esos puntos, llevarlo todo en oración, dárselo al Padre y reconocer que si tú tienes la necesidad de compartir el Evangelio y quieres hacerlo, eh, que sientas la motivación de hacerlo y también siendo respetuoso y entendiendo cómo eso puede afectar a otras personas, por ejemplo, en la pandemia cuando no se podía salir de la casa, como tú mencionas. Y bueno, la bendición que vivimos en una sociedad que es bastante avanzada tecnológicamente y podemos ver servicios bíblicos conectarnos en el Internet en cualquier momento, pero también de congregarnos mutuamente. Y muchas personas tienen diferentes opiniones al respecto. Yo soy el tipo de cristiano maestro, pastor, que entiende que todas esas situaciones son muy difíciles, que los pastores tratan de hacer lo mejor que pueden, que los cristianos tratan de hacer lo mejor que pueden con el entendimiento que Dios nos da y que puede que a veces tomemos decisiones que no son lo mejor o a veces sí, pero que parezcan que no. Y confiamos que Dios obra todo para nuestro beneficio. Confiamos en la palabra que es Dios nos da entendimiento, nos da sabiduría, nos enseña y nos da la oportunidad de aprender por medio de estas experiencias. Que qué bendición es que podemos aprender de estas experiencias y que podemos poner nuestra fe en práctica y podemos lidiar con todas estas leyes diferentes del gobierno. Hay leyes que son ya más específicas que uno dice, sí, esto no lo puedo hacer, el aborto, la homosexualidad, el no adorar a Dios, y uno dice, esto es claro, esto sí es claro, pero cuando llegamos ya un poquito más al fondo,
con ciertas leyes que son más complicadas. Es importante tener los pies bien firmes en nuestra fe y decir, Dios, no entiendo, no sé, decir no sé, está bien decir no sé. Hay muchas cosas que no sabemos y está bien decir yo no tengo las respuestas, pero Dios, haz tu voluntad y que se mueva tu voluntad y enséñame y déjame ver cómo tu voluntad se lleva a cabo y ayúdame a liderar tu pueblo, ayúdame a liderar tus personas en amor, en paciencia y entendimiento, perdonándonos y siendo pacientes unos con los otros. Excelente punto, Luis, y me alegra mucho que lo hayas traído aquí a la conversación para que lo tengamos presente todos. A veces no tenemos todas las respuestas y eso está bien, pero se lo entregamos a Dios y tomamos cada paso en fe, confiando en que Él va a obrar su voluntad de una u otra manera, que nos podemos equivocar y eso está bien también, porque estamos confiando en Dios, no en lo que nosotros pensamos. Muy buena pregunta, muy buen comentario, Luis. ¿Alguna otra pregunta, otro comentario antes de cerrar nuestra clase? Sí les quiero dar la oportunidad de hacer preguntas en la clase en vivo referente a el cuarto y el quinto mandamiento. Estamos ya creando fundamentos, estamos creando los bloques sobre esa fundación que hablamos de la Biblia, que es la palabra de Dios viva, activa y poderosa, que es el mensaje de salvación con la humanidad, la obra de salvación con la humanidad de Dios. Esta fue la pregunta del proyecto final que vimos el día de hoy. ¿Cómo resumió Jesús los 10 mandamientos? No te preocupes del proyecto final. Si estás viendo las grabaciones, si estás tomando notas, si estás participando en clase, te va a ir muy bien. Una serie de preguntas. Nunca, nadie lo ha fallado, porque han sido juiciosos. Están en clase, los conozco en sí, están participando. Simplemente para que lo tengas presente y para que sea para tu edificación. Eh, La tarea la voy a compartir en unos momentos por el grupo de WhatsApp, incluyendo la segunda parte de la grabación el día de hoy para que la tengan presente. Si desean ver la grabación de la clase de la mañana, también lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Es la misma clase, vemos los mismos comentarios, solo que en 2 horas diferentes, solo para que lo tengas presente. Gracias, pastor. Gracias, maestro. Por favor, ya voy a ver las clases en grabación, que igual me hice tarde a hoy en la tarde. No hay ningún inconveniente. Gracias, Fanny, por estar aquí. Cualquier pregunta que tengan referente a la clase, referente al curso Academia Cristo, a los mandamientos, comentarios, me pueden escribir en cualquier momento a mi número privado de WhatsApp. Por lo general no me llamen, no que no quiera escuchar sus voces, me gusta escuchar sus voces, pero también trabajo y tengo otras responsabilidades, entonces se me hace muy difícil contestar las llamadas. Pero si tú me Ya, escribes, ten la certeza de que yo voy a contestarte en algún momento, usualmente al día, a los 2 días, pero si tú me escribes, ten la certeza de que te voy a contestar. Entonces, solo para dejarles saber, me pueden escribir por mensaje privado, tienen acceso a eso en cualquier momento con preguntas de la clase, de los cursos de Academia Cristo, etcétera, etcétera. Habiendo dicho esto, les agradezco por su paciencia, les agradezco por mostrarme a mí el Espíritu Santo al estar ustedes aquí, por la bendición de pasar este tiempo juntos, edificándonos mutuamente y espero verlos en nuestra clase el jueves y los dejo con la bendición de Números 6, 24 al 26 que Dios le dio a Aarón y que Aarón le dio a su pueblo por medio de la gracia de Dios que dice: el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios nos bendiga. Que nos vemos el jueves. Pasen lindo miércoles, ¿ok? Nos vemos, nos Amén. vemos. Bendiciones. Qué Bendiciones para amable. todos. Bendiciones, Bendiciones, gracias. bendiciones. Gracias, Dios les bendiga. Buenas noches, pastor, cuídese mucho. Igualmente, igualmente. Cuídense, cuídense. Bendiciones. Nos vemos el jueves. Bendiciones. Suerte.